Saludos y bienvenidos amigos de Fútbol Secreto. En este nuevo video veremos lo acontecido en la fecha FIFA de octubre en las eliminatorias de la UEFA, que ya nos dejó a la primera selección clasificada, así como algunas eliminadas. Es un video algo largo ya que son bastantes grupos, así que nos vamos rápido. Comenzamos con las acciones del grupo A. Eslovaquia, que venía de derrotar a Alemania el mes pasado, ahora perdieron 2-0 en Belfast ante Irlanda del Norte. Y Alemania, que no tuvo una buena fecha FIFA pasada, ahora derrotó 4-0 a Luxemburgo en casa y luego en Irlanda del Norte vencieron por la mínima. Los eslovacos se recuperaron un poco de su tropiezo y vencieron 2-0 a Luxemburgo, para que la tabla de posiciones quedara de la siguiente forma. Alemania, la nueva líder con 9 unidades y una diferencia de +5. Eslovaquia es la sublíder con los mismos 9 puntos, pero ahora con una diferencia de solo +3. Irlanda del Norte es tercera con 6 puntos y una diferencia de +1. Si bien Irlanda del Norte se mira complicado que pueda quedar entre las dos primeras, por lo menos tienen el salvavidas de la Liga de Naciones, algo que explicaré el próximo mes. Luxemburgo ya está eliminada, otra eliminatoria más a la que no asisten los pobres que han estado en todos los procesos pero nunca se les ha hecho la clasificación. Grupo B, grupo sorpresivo, donde Kosovo supo aguantar a Eslovenia en Pristina, un 0-0 que les daba esperanza. En Solna, Suecia no pudo contra Suiza y los helvéticos ganaron 2-0. En la siguiente fecha, Eslovenia no pudo con Suiza, quienes a su vez, tampoco pudieron contra los eslovenos. Ambos estaban obligados a ganar, uno aspirando al repechaje, el otro a la clasificación directa, y dividieron todo. Suecia, en Gotemburgo, era otra que estaba obligada a ganar ante Kosovo, no podían fallar, pero ¿qué creen? Kosovo tiene sueños y aspiraciones reales de ir a la Copa del Mundo, ya que vencieron por la mínima diferencia en lo que fue la pechada del año para los suecos. Y la tabla de posiciones terminó de esta forma. Suiza, con contundencia, es líder con 10 puntotes y ya muy cerca de la clasificación. Kosovo tiene unos heroicos 7 puntos, aunque una diferencia de -1 que por ahí le hace necesitar más puntos que sus rivales en caso de un empate. Eslovenia tiene 3, no ha ganado, pero solo ha perdido un partido. Entonces se la tendrán que jugar en las últimas dos fechas. Suecia solamente tiene un mediocre punto, hay que decirlo así. Un conjunto que tiene a jugadorazos como Gyökeres, como Alexander Isak, no podría estar en esta posición. Pero bueno, al menos como fue el caso de Irlanda del Norte, los suecos tienen todavía el salvavidas de la Liga de Naciones, que como están jugando no va a servir de nada. Pero bueno. En el grupo C, Bielorrusia no metió ni las manos ante Dinamarca. 0-6 y set para los daneses. En Glasgow, Escocia derrotó 3-1 contundentemente a Grecia, quienes estaban obligados a sumar en Copenhague ante Dinamarca para evitar la eliminación, cosa que no sucedió, 3-1 y adiós para los griegos. Mientras que en Glasgow, otra vez, Escocia obtuvo un triunfo, con más problemas de los esperados, pero vencieron 2-1 a Bielorrusia y de paso también los eliminaron. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Las galletitas danesas le están ganando el empate al whisky escocés, ya que si bien ambos tienen 10 puntos, Dinamarca tiene un +11 y Escocia solamente un +5, aunque al menos ya se sacaron del camino a Grecia, que es la gran decepción de esta eliminatoria con solamente 3 puntos, y Bielorrusia, que bueno, no podemos decir que ha decepcionado a quien no se le podía exigir nada. Grupo D. Los islandeses, que ya supieron lo que es clasificar en 2018, dieron un partidazo ante Ucrania en su capital Reykjavik. Fue un 3-5 favor a los ucranianos, así que algo decepcionante para los isleños. Y los ucranianos así recuperaron un poco la desventaja que habían sufrido al no vencer a Azerbaiyán en la siguiente fecha. Y hablando de Azerbaiyán, cayeron 3-0 ante los franceses. Les salió barato. Y para no perder la costumbre y hablar otra vez de Azerbaiyán, ahora visitaban entre comillas a Ucrania en Polonia y cayeron 2-1. Islandia sacó la casta y en casa logró sacarle el empate a los franceses. Un buen resultado, pero que se quedó corto para la situación que están viviendo. La tabla de posiciones quedó de la siguiente forma. Francia es líder con 10 puntos y una diferencia de +6, muy cerca del mundial. Ucrania está en puesto de repechaje con 7 puntos y una diferencia de +1. Islandia tiene 4 y un +2. Y Azerbaiyán, increíblemente aún con vida, tiene un punto y una diferencia de -9. Parece que la carrera entre Ucrania e Islandia tendrá que esperar hasta el último partido. Grupo E, la poderosa Bulgaria, en los años 90 cayó en casa 1-6 contra Turquía, mientras que España en Elche derrotó 2-0 a Georgia y los complicó bastante. En la siguiente fecha, los turcos volvieron a derrotar y a golear 4-1 contra Georgia para dejarlos al borde de la eliminación. En Valladolid, España derrotó 4-0 a Bulgaria y los terminó de enterrar en este proceso. La tabla de posiciones quedó de esta manera. España pasa perfecto con 12 puntotes, nadie le va a hacer frente.
Turquía tiene 9 y tiene casi asegurado el repechaje. Georgia, con 3 puntos, solamente vive en una oración, mientras que Bulgaria se quedaron en 1994. No hay más. Grupo F, grupo donde habría historia. Primero, Hungría venció 2-0 a Armenia, no tuvieron muchos problemas. Y Portugal, quien sí tuvo problemas contra Irlanda, ganó sobre el final por la mínima diferencia. Irlanda, también por la mínima, derrotó a los armenios y prácticamente les mató el sueño. Y en Lisboa, yo les dije que iba a haber historia. Fue un Portugal 2, Hungría 2. ¿Qué tiene de raro? Salvo el puntito que no espera Hungría. Bueno, aquí Cristiano Ronaldo anotó 2 veces y con esto llegó a 41 goles en su carrera en las eliminatorias a la Copa del Mundo, lo cual lo hizo rebasar al guatemalteco Carlos el Pescadito Ruiz y ahora es el máximo artillero en la historia de los clasificatorios. Hay que apreciar ese récord que vivimos en esta fecha. Que sí, a título personal tengo que decir, es una pena por el guatemalteco, pero bueno, es Cristiano Ronaldo. Es difícil aguantarle un récord a ese sujeto. La tabla de posiciones quedó así. Portugal al borde de la clasificación con 10 puntotes. Hungría tiene la mitad, 5 y sueña con el repechaje. Irlanda tiene 4 y estira la patita. Mientras que Armenia, que también estira la patita, tiene un -7 en la diferencia de gol y está obligado a rezar y a que otros tropiecen. Grupo G, con G de grande, ya que es el grupo que no tiene 4, que tiene 5 integrantes, por lo menos el primero de esta lista. En él, primeramente, tuvimos a Finlandia derrotando a Lituania. Se les complicó el partido, pero lo sacaron a flote. Malta, en Takali, 0-4, cayeron contra los Países Bajos. Pero les puede haber salido peor. Y otro 4-0 fue el que propinó Países Bajos, pero ahora en Ámsterdam, a Finlandia, quienes ya rozan la eliminación. Lituania no pudo contra Polonia, 0-2 y a dormir los lituanos. La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Los Países Bajos, o Holanda, como le quieras decir, tiene 16 puntos y una diferencia de gol de +19. Con 3 unidades abajo está Polonia, con un +6 en la diferencia de gol. Finlandia, todavía con vida, pero prácticamente muerto, tiene 10 puntos y un -5 en su diferencia. Lituania ya eliminada con 3 y Malta con 2. Al menos no se quedaron sin sumar. Grupo H, grupo que se puso bastante bueno. Primero, los chipriotas le amargaron la fiesta a Bosnia y Herzegovina en Larnaca, ya que los bosnios estaban ganando y en el último minuto los chipriotas empataron para el 2-2 final. Y en el otro partido de esa fecha, en Viena, Austria goleó, humilló y masacró a San Marino con un 10-0 para darles la ventaja a los austriacos sobre el resto en la diferencia de gol. Y luego San Marino en Serravalle ya no se comió 10, ahora solo fueron 4 ante Chipre, que pese a esto ya estaba eliminada. En Bucarest, Rumania está obligada al triunfo para todavía aspirar a un puesto de clasificación directa. Y lo consiguió. Una victoria por la mínima cerca del final para darle esperanza a los rumanos en las últimas 2 fechas. Y la tabla de posiciones quedó de esta manera. Austria es ahora la flamante líder con 15 unidades. Y una apabullante diferencia de gol de +16. Bosnia y Herzegovina se quedó en 13 y con un +8 en este diferenciador. La ventaja para los bosnios es que todavía tienen un duelo directo contra Austria. Lo malo es que es de visitante. Y antes tienen que superar a Rumania, que llegó a 10 y con un +5 tendrá que ir a masacrar a San Marino en la siguiente fecha para tener esperanzas en caso de un empate en puntos contra austriacos o bosnios. Chipre, eliminada con 8, una eliminatoria bastante digna, eso sí. Y San Marino, bueno, es San Marino. Al menos todavía tienen una ligera esperanza, por increíble que parezca, de llegar al playoff vía Liga de Naciones. Pero ya se antoja muy complicado. En el grupo I, las cosas no se salieron del guión. Noruega masacró 5-0 a Israel. Y Estonia no pudo en casa, perdiendo 1-3 contra los italianos, que todavía sueñan con alcanzar a los noruegos. Estonia, que ya está eliminada, otra vez en casa, no pudo. Fue contra Moldavia, al menos no perdieron, fue un 1-1. Y este punto hizo que los moldavos sumaran su primera unidad de este proceso clasificatorio. Después, ese mismo día, Italia goleó 3-0 a Israel. Con lo cual, los italianos, insisto, sueñan con alcanzar a Noruega, pero se antoja difícil. La tabla de posiciones quedó de esta forma. Noruega, con 18 puntotes y un +26 en la diferencia de gol, está casi clasificada. Italia tiene 15 puntos, todavía a 3 de distancia con un partido pendiente, pero solamente tiene un +10 en la diferencia de gol. Dependen que Estonia le logre rascar algo a Noruega y ellos no fallar contra Moldavia. Israel se quedó 9. Estonia tiene 4 ya eliminada y Moldavia, que tiene el salvavidas de la Liga de Naciones, esperará que reciba ayuda de otros grupos para poder hacer válida esta opción.
En el grupo J, Kazajistán derrotó 4-0 a Liechtenstein y estiraban una patita para evitar la eliminación. Macedonia, como si fuera Peter Parker deteniendo el tren en Nueva York, contuvo los ataques belgas para sobrevivir a su visita a Gante, un 0-0 final. En la siguiente fecha, en Cardiff, Gales espantó a Bélgica cuando se adelantó en el marcador, pero después las cosas volvieron a la normalidad, un 2-4 favor a los de Bélgica. En Macedonia del Norte, los macedonios pecharon contra Kazajistán, no pudieron vencerlos y se complicaron sus escasas opciones de clasificación directa, ya que perdieron el liderato del grupo, ya que la tabla está de esta forma. Bélgica ahora es la nueva líder con 14 unidades y un más 15 en la diferencia. Macedonia del Norte, que de haber ganado se hubiese mantenido líder con 15 puntos, no lo hizo, se quedó en 13 y solamente tiene un más 9 en la diferencia de gol. Gales tiene 10 puntos y depende de sí misma para alcanzar, aunque sea el repechaje. Kazajistán, ya eliminada con 7, y Liechtenstein, que es la única que ni siquiera ha anotado en toda Europa, tiene 0. Grupo K, grupo candente. Grupo donde Letonia sorprendió al no poder derrotar a Andorra, fue un 2-2 que le dio el primer puntito a los andorranos. Y ese mismo día, Serbia enfrentaba a Albania en un partido que tenía mucha tensión política, pero los albaneses que nos sorprendieron derrotando a domicilio a los serbios por la mínima diferencia para proyectarse como la nueva subcampeona de este grupo. En la siguiente fecha, Andorra volvió a anotar contra Serbia. Fue un 1-3 que terminó dándole todavía una ligera esperanza a Serbia, pero que ya no dependen de sí mismos para la clasificación. Letonia cayó 0-5 contra Inglaterra y así los ingleses se convirtieron en la primera nación de Europa en asegurar su billete al Mundial 2026. Que la tabla de posiciones marcha así. Inglaterra pasa perfecto con 18 unidades ya clasificada. Albania llegó a 11 y tiene el control de ese segundo lugar por encima de Serbia, que se queda en 10. Letonia ya eliminada con 5 y Andorra con un puntito, ya piensan en 2030. Grupo L, grupo donde hubo dos grandes sorpresas protagonizadas por el mismo equipo. La primera fue la goleada de las Islas Feroe 4-0 ante Montenegro para eliminarlos. Y esa misma fecha, República Checa y Croacia en un partido que pintaba para más, terminó siendo un 0-0, hay que decirlo, favor Croacia. En la fecha siguiente, las Islas Feroe volvieron a sorprender. Derrotaron 2-1 a la República Checa, siendo, si me lo preguntan a mí, de momento el resultado más espectacular de su historia futbolística. Fue una victoria que nadie esperaba, un auténtico rompequinielas. Croacia cumplió el trámite contra Gibraltar y se mantiene en el primer lugar, ya que la tabla está así. Como ya lo dijimos, Croacia líder con 16 unidades y un más 19 en la diferencia de gol. República Checa, prácticamente condenada al segundo lugar, tiene 13 puntos y un más 4. Un puntito abajo están las sorprendentes Islas Feroe con 12 y también un más 4 en la diferencia de gol. Es una lástima que el último partido de la República Checa sea contra Gibraltar, mientras que el último de las Islas Feroe va a ser contra Croacia. Parece que fue todo para los isleños, pero esta eliminatoria jamás será olvidada. Montenegro, junto con Grecia, una de las dos decepciones de Europa, que eliminada prematuramente con solo 6 puntos. Gibraltar está en 0 y todavía no consiguen su primer empate en la historia de las eliminatorias. Tienen plena de derrotas. Y esto, amigos, fue el repaso de lo acontecido en octubre en el continente europeo. Inglaterra ya se unió a la fiesta y los siguientes clasificados serán todos en noviembre. Bueno, a excepción de los repechajes, esos serán hasta el mes de marzo. Dime, ¿qué resultados te sorprendieron? ¿Quiénes te han decepcionado? ¿Y quiénes no te han fallado? Déjamelo saber en los comentarios. Te pido que si el video te ha gustado, por favor, le des me gusta, compártelo con tus amigos, no se van a arrepentir. Te dejo mi Twitter en la descripción y por favor suscríbete, es gratis. Yo soy Samir Ramírez, esto es Fútbol Secreto y nos vemos hasta la próxima.